Hola, bienvenidos a Agel TV, soy Zach Bradley y tengo un episodio muy especial para mostrarles. Hace unos meses nos juntamos para Agel World Torino en 2014. Para aquellos que no estuvieron ahí fue impresionante y van a ver la pasión de los líderes y van a ver cómo los líderes top les dan los discursos sobre los productos y cómo construir el negocio de Agel. Ahora en este episodio de Agel vamos a ver todo el discurso de Feinstein, Diamante Ejecutivo, cómo convertirse en un mejor líder y cómo ser un producto del producto. Vamos a ver eso ahora mismo. Ganar no es solo sobrevivir a la tormenta. Es acerca de formar una fuerza global que lo cambia todo. Ahora escucharon a Jeff y Jeremías esta mañana hablando de su visión. Y para algunos de ustedes eso puede ser una visión demasiado grande y a largo plazo de lo que estábamos hablando. De 2020, 1 millón de consumidores. Ahora, yo recuerdo la primera vez en que hablamos por primera vez de eso en aquella convención, y me recuerdo pensando, para mí, esto puede hacernos una fuerza tan grande alrededor del mundo, esto puede crear lo que yo llamo la oportunidad de Agel de convertirse en la compañía de bienestar premium globalmente. Sí, es así. Ese es el momento. Así que quiero que vengan conmigo. Quiero hablar de algunas cosas que podemos hacer juntos para hacer algunos cambios realmente significativos y de algunas estrategias que nos van a dar la oportunidad para entrelazar los brazos con Jeff, con Jeremías, con Craig y con la visión de Nando y Silvana nos han pintado alrededor del mundo. Ahora, chicos, estoy pensando, ¿qué puedo hacer yo? Muy bien. Recuerden lo que hoy dijo Craig una vez y otra vez. Sí, esto es una idea de $1 billón. Una idea de $1 billón. Joel lo dijo esta mañana, el gel es mejor. Es mejor que cualquier otra cosa que haya afuera. Si miran las fotos, ¿quién quiere tener píldoras, un montón de píldoras encastradas en el estómago? El gel fluye. Va a alta velocidad, es como alta velocidad. Una vez que pruebas la alta velocidad, nunca más vuelves al dial-up de internet. Nunca. Así que tenemos conexión de alta velocidad aquí. El otro día me preguntaba a mí misma, ¿qué puedo hacer que pueda hacer una diferencia y empezar a cambiar algo? ¿Dónde comenzaría? Y después me di cuenta que puedo empezar aquí mismo. Y me di cuenta de que necesito convertirme en lo que soy, un embajador de la marca. Necesito convertirme en un producto del producto. No voy a ser honesta, no me sentía producto del producto. Así que empecé a ejercitarme, empecé a hacer ejercicio. Y ustedes pueden ver aquí y hubo un momento en un evento donde estábamos mi esposo y yo tratando de mi esposo estaba tratando de saludar, pero su saco estaba muy apretado y yo estaba usando ropa muy holgada, y alguien desde
tomó una foto del escenario y nos la envió. Y esto Ana y David van a amar esta foto. Y tenían que ver mi cara cuando vi esa foto. Y veía esa foto y dije, eso es todo. Empecé a ejercitarme. Empecé a comer mejor. Empecé a pensar que estaba poniendo en mi boca. Empecé a trabajar con los geles. Puse una gran canasta en la cocina y lo tomaba geles todo el día, desde que me levantaba hasta que me iba a la cama, para que esta marca se vuelva una marca mi mejor amiga. Exo, Green, Heart, Flex, GSH, todos ellos, todos iban por dentro de mí todo el día. ¿Y qué pasó? Yo perdí 20 libras, 10 kilos. Ahora, me estoy sintiendo picante. ¿Y saben, señoras, lo que pasa cuando te sentís candente? Tenés esa caminata. Empezás a sentirte más cómoda contigo misma. Empezás a mirar al espejo, mirando tus diferentes partes, asegurándote de que todo luzca mejor. Y fui a una reunión de graduados de la secundaria. En América es algo muy importante. De la de 5 años, después de graduarte, después 10 años después de graduarte, 15, 20, 25 o más. Si te gradúas en la escuela de la secundaria, todos se juntan, bien, y caminas y miras alrededor en la sala, y lo que veo un montón de gente vieja que estaban en mi clase de graduación. Y recuerden, yo me siento picante. Camino a través de la sala y estaba al final de la sala el más apuesto jugador de fútbol. En el pasado ni siquiera me hubiera notado, porque no era líder de las porristas y tenía otras cosas en la escuela. Y entonces, cuando cruza la sala y me mira desde abajo hacia arriba, y yo miro para atrás a ver quién está mirando y me doy cuenta de que me está mirando a mí. Y empieza a caminar a través. Estaba David al lado mío. Yo todavía recuerdo siendo una niña de la secundaria, acordándome de este muchacho, y yo traía un logo donde decía mi nombre y estaba mi foto de la secundaria. Emprendedor. Entonces él mira mi prendedor, me mira así y veo su cara, la expresión de su cara. Oh, mi Dios. Y me mira, estás asombrosa. Bueno, en ese momento me sentí la embajadora de Fit del mundo. Estoy lista para ir con toda la clase. Porque sabía que como me sentía, yo sabía la edad que tenían ellos. Porque todos tenemos la misma edad. Así que empezamos a tener estas conversaciones acerca de verse bien, estar en forma, ir al máximo y no envejecer. Y adivinen qué pasó. La gente quería saber, ¿qué haces? No me lo preguntaron así, sino así, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque cuando crees en algo y querés ser un cambiador del juego, tenés que pararte afuera y cambiarlo. Esa noche fue mágica. Muy bien, esa fue la noche
donde yo me di cuenta de que podés apostar de que tenemos algo diferente, que podés ir afuera, que podemos hacer algo seriamente. Y me vi a mí mismo, y muchos de hombres y mujeres de esa mujer lo tomaron en serio también, para bajar 20 libras. Ahora tengo la historia. No historia de 20 años, no de 30 años, sino historias mías que certifican que estoy viva. No estamos hablando de retiro rápido. Ni siquiera me lo imagino. Tenemos muchos lugares para ir todavía. Tenemos mucha gente para hablarle y contarles de esto. Tenemos una visión como la que Jeff comentó, con Jeremías y con Gray. Tenemos un montón de trabajo todavía por delante. Somos los grandes cambiadores. Así que, ¿qué pasó? ¿Cómo alimentás una multitud hambrienta de gente? Hablando de los beneficios. No hablas de figuras, sino de las cosas que van a atraer su atención. ¿Y qué atrae su atención? Cosas como bajar la presión, bajar el colesterol, sentirse más energizado, sentirse más sexy, sentirse avanzar a través de los pasos, claridad de mente, foco, liberarse de todas esas partes flojas y no estar firme, ser de acero, como decía Randy Gage. Van a ver al señor abdominales de acero. Bien, él empezó el año 2013 haciendo transformación para mandar para ser un embajador de ese mensaje. Hablemos de beneficios. Tenemos que compartir lo que es, compartir qué es lo significante para nosotros, para cambiar las vidas. También tenemos que ser creadores de una cultura de bienestar gigante. Hablando de comer, ejercitarse, cómo nos ocupamos nosotros mismos mentalmente, física, cómo incorporamos los genes. Y amo la filosofía de lo que hablan los diamantes hoy, de desarrollo personal. De esto se trata esta cultura. ¿Qué pasa? Fuimos a Cancún y yo estoy tan asombrada de lo que pasó en Cancún. David y yo fuimos al área de las piscinas para buscar unas toallas y fuimos a la pileta, tan lindo, y teníamos estos bolsos de diamante y íbamos con el swing de nuestros cuerpos y fuimos a buscar las toallas y alguien viene corriendo hacia mí enfrente de David y veo todos esos bolsos alrededor de toda la propiedad. Y veo todos esos bolsos. ¿Quiénes son ustedes, gente? Y yo le digo a ella, somos parte de una compañía de bienestar exitosa mundialmente y estamos aquí todos alrededor del mundo para celebrar nuestro retiro de liderazgo. Y ella me mira y me dice, bien. Entonces me doy cuenta porque lucen tan bien. Y entonces pensé y me dije, eso fue asombroso. Ni siquiera nos conoce, solo nos miró. Nos están mirando. ¿Qué es lo que ven cuando ven a todos los diamantes felices? Que ven a todos los diamantes
en forma. Cuando ven a todos los diamantes divertirse, jugando con los corporativos de la empresa, ella empezó una cultura. Una cultura de de lo que ella quería, de lo que quería que pase en su vida. Cuando yo le digo, la gente los está mirando, tienen que mantenerse enfocados. ¿Cómo son ustedes y cómo lo hacen ahí afuera en el mundo? Una otra estrategia tiene que ver, si ustedes, hablando de estos productos asombrosos, y esta asombrosa oportunidad, hablando de los productos, de vender algunos productos en un negocio, bien, tenemos que recordar que ¿cuántos se enfocan en eso? Si no están interesados, en el negocio van a salir del producto, de la sala sin producto. Lo que pasa, yo tengo le hablé con un montón de gente que no están interesadas en el negocio. Mientras hablo de Exo, hablo de Glow, hablo del producto para el pelo que va a salir. Tengo un amigo que es cada vez que vuela se le hinchan los pies y tenía ese problema hasta que le dije, le hablé de Exo y Umi, y tomaron eso cada vez que yo le contaba que tomaba eso cada vez que volaba. ¿Qué fue? Hizo, compró. Es una persona muy activa, no puede concentrarse. Le digo de otras madres acerca de Om, y hablo acerca de Om y de Min. ¿Y qué hizo ella? Compró Om y Min. Su hijo se empezó a comportar mejor en la escuela. Hay una persona que limpia las alfombras de la casa. Cuando tenés 3 perros como yo, tenés que tener un limpiador de alfombra. David se puso a hablar con él. Resultó que tenía una historia de problemas de corazón, de colesterol, y David empezó a hablarle de cómo mejoró su corazón. ¿Y qué pasó? Compró Hurt. Miren lo que está pasando aquí. Hay un montón de gente que no está interesada en el negocio que conocemos, pero se han convertido en consumidores. Tenemos un amigo, tiene un montón de cuestiones en el estómago. Y estábamos en Cancún. ¿Alguna vez fueron a México y de pronto se sintieron mal de estómago y un montón de cosas saliendo? Yo tuve una situación similar. Una persona se sentía mal y le dijimos toma 3 Umi, y se tomó 3 Umi de una, y de repente todo empezó a calmarse en su estómago, y había un amigo con el hijo en la misma situación, toma Umi. Ahora es otro cliente, mi dentista, siempre mirando mi boca, y me empezó a decir, entonces siempre estaba eructando, sobre todo sobre sus pacientes, y era embarazoso para él. ¿Tienes un producto? Sí, y me compró 4 cajas. Hay una persona que está trabajando todo el día así. Le dije Flex, Umi. Y tengo mis amigos en el vecindario que quieren perder peso. Si se dan cuenta que podemos hacer 500 CB cada mes, si están comprometidos para hacer 500 CB cada mes, en orden de crear una gran cantidad de consumidores, que construyamos este negocio, y capaz que tomen un paso más de estos 500
De estos 500 CB y tomen 200 para comer, para tomar. Ese es el secreto aquí. Este es el secreto de la pasta aquí en Italia. Ese es el compromiso para construir un negocio, clientes preferentes. Así que dije, comprometerse. Si te comprometes vas a tener más de 500. Vas a ir de una persona a otra. Es impresionante lo que pasa con nuestro negocio cuando hacemos referencia a eso. La quinta estrategia de la que quiero hablarte es que tengas una presencia fuerte online y una fuerte fuera de la línea. A ustedes en Italia, no tienen idea qué tan excitante ha sido para otra gente venir de otros países a Italia. Y quiero hablar del equipo de Tailandia. Y todos los mensajes de Facebook que han salido de estar en Italia, de comer pizza, pasta, tomar vino y yendo por las góndolas y teniendo diversión y felicidad y el espíritu del equipo acerca de este negocio. Muy bien. Hay pasión cuando estás afuera en el mundo. Y sí, los medios sociales pueden ser una herramienta impresionante, pero hablando con Nando y Silvano es una herramienta. Es una herramienta que le permite a la gente que Agel es una fuerza significativa en la industria del bienestar, significativa. Muy bien. Lo que necesitamos hacer es mandar ese mensaje mucho más fuerte. Y fui a Randy y le dije, ¿cómo podemos hacer un hashtag bueno? Que cuando todo el mundo ponga un mensaje, hashtag something, algo. Y digamos, y volvamos a yo soy Agel. Hashtag yo soy Agel. Hashtag yo soy Agel. Cada imagen y la gente empieza a ver en tus círculos sociales y vean los mensajes y amigos de amigos y de todo el mundo empiezan a preguntarse ¿qué es esto de Agel? ¿Qué estás haciendo? Y tú puedes decirle a ellos acerca de esta impresionante compañía que está cambiando la vida de la gente. Porque voy a decirles esto, la gente pasó de 2013 a 2014 y empezaron a posicionarse. Y empezaron a mirarse la vida. Y quiero que piensen cada uno que han tenido esta experiencia y han dicho, no quiero al final de 2014 estar donde estoy hoy, a estar al final de 2014. Quiero cambiar mi vida. Cosas locas empiezan a pasar. Después de que vieron, después de que todos vuelven en el coma de la Navidad. En Navidad todos se vuelven en coma en Navidad. Todos se enfocan en tomar chocolate caliente. Y después pasa esto, miran y se dan cuenta que esto realmente apesta. Y de repente se empiezan a enfocar. Mi sobrino me llamó. Él me entrevistó con un video hace 6 meses. Por 6 meses lo pensé. Si esta cosa de Agel es real. Tomé este mail de él que decía eso. Y llegué al final de 2013 y me di cuenta de que quiero hacer un cambio en 2014. ¿Puedo hacer tu negocio?
no era su negocio, era el mío. Pero él me dice, ¿tu negocio part-time? Y tuvimos esta conversación y adivinen qué, se unió al negocio. Tengo otros dos amigos que vinieron a mí, ¿sabes qué? Tengo más meses, más bocas que dinero. Y estoy corto todo el tiempo. Estoy cansado de esto. Necesito un ingreso adicional. Así que adivinen qué. Nos sentamos, hicimos una presentación, se unió al negocio. Y otro amigo, un desafío de salud importante, casi se murió. Y se dio cuenta que si no cuidaba de su salud, trabajaba en un trabajo muy feo de control de plagas, aspirando de esas porquerías. Y dijo, tengo que cambiar mi vida y tengo que crear algo nuevo para el futuro de mi familia. Y adivinen qué, se unió a Agel. Y adivinen qué, y trajo a su hijo con él, para unirse a él en el negocio. Tengo otro amigo, un amigo maravilloso. Randy lo conoce bastante bien. Llegó al final del año, estaba trabajando horas tremendas, 6 días a la semana, y al final del año se siente tan insultado por un regalo de una compañía que gana más de 10 millones de dólares, más de 10 millones de dólares al final de año, y él se da cuenta por primera vez en su vida que necesita hacer un cambio. Se sintió insultado por el regalo que recibió y quería cambiar eso para el resto de su vida, y no era apreciado, y se unió al negocio. Les digo, la gente los está mirando, está buscando líderes que puedan mostrarles el camino, que tengan la postura. Están buscando por líderes y están mirando a ver qué están diciendo ustedes. Si tengo que ir a hablar con alguien en una página de Facebook, luce como la persona la que yo quiero traer al negocio, habla de cosas estúpidas, que crean más cosas estúpidas, y no tiene la actitud correcta. ¿No es cierto? Así que sean conscientes de lo que están haciendo, porque déjenme decirles, tenemos una misión, y hasta que se complete esta misión de 1 billón de consumidores para el año 2020, tiene que cambiar el juego. Tenemos que entrelazar los brazos, porque como Jeff dijo esta mañana, esto puede ser tan significativo para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro legado, nuestra herencia. Cuando ustedes miran, después de 40 millonarios, cuando los millones de personas que están aquí en Europa, yo quiero traer a 1 millón de ellos. 40. Quiero que piensen, ¿qué porción de la torta quieres tú? ¿Qué tan grande es esa porción de la torta? ¿Quieres ser uno de los 30 que ganan 30 a 40 mil por mes? ¿De los 25 a 50 mil? ¿O de 10 a 5 a 10 mil? ¿O de ganar 1.000 por mes? Esto es una decisión. Lo escucharon hablar hoy temprano a David Mason, Paolo Lenari. No pudieron decirlo más hermosamente, que desde el momento en que ellos cambiaron, todo alrededor de ellos cambió. La atracción cambió. Cuando su postura mental cambió, su vida cambió, su legado cambió. Así que amigos, déjenme decirles esto. Cuando caminen allí afuera esta noche y estén en la cama
y miren hacia arriba, en el cielo raso, en la habitación. Quiero que piensen qué parte de esta oportunidad excitante ustedes quieren. ¿Están deseando para pararse? Y les pregunto, ¿quieren pararse y entrelazar los brazos con Jeff y con Jeremías y con Craig y realmente ir a esta misión de 1.000.000 de consumidores? Porque, amigos, si ustedes están, salgamos y hagamos que esto sea realidad. Gracias.